En esta presentación vamos a estudiar el verbo, que ya sabemos que es el núcleo del sintagma verbal o predicado de la oración. De ahí que tengamos que estudiarlo con profundidad. En la definición de verbo tenemos que tener en cuenta tanto su función, su significado y también toda la información gramatical que nos aporta. En cuanto a su función, ya hemos señalado que es la de núcleo del sintagma verbal predicado, es decir, la presencia de un verbo es absolutamente necesaria para que exista una oración. Si no hubiera esa forma verbal, nos encontraríamos ante un enunciado no oracional. Si el verbo que aparece en la oración es un verbo copulativo, ser, estar o parecer, nos hallaríamos ante un predicado nominal. En cambio, si fuera cualquier otro verbo o bien una de las excepciones de ser, estar o parecer, nos hallaríamos ante un predicado verbal. Estos aspectos del predicado los trabajaremos cuando analicemos oraciones. En cuanto a su significado, el verbo puede expresar acción, proceso o estado. Los verbos de acción indican una actividad realizada por un sujeto, como comer, correr, entrar, bailar, etc. Los verbos de proceso indican en cambio una modificación que se produce en el sujeto, un cambio, por ejemplo, crecer, asustarse, enfriarse, convertirse. Y por último, los verbos que indican estado son aquellos que designan una situación en la que se encuentra el sujeto. Ejemplo de ellos son estar, permanecer, residir, cualquiera de estos. Desde el punto de vista de la formación de las palabras, hemos de tener en cuenta que el verbo es una palabra variable. Esto quiere decir que puede tener variación de persona, número, tiempo, aspecto y modo. Es lo que llamamos constituyentes o accidentes del verbo, y estos son los que nos van a aportar la información gramatical verbal. Vamos a estudiar los constituyentes del verbo uno a uno. El número y la persona son informaciones gramaticales que nos van a ser de mucha utilidad cuando analizamos sintácticamente oraciones, porque nos va a permitir conocer cuál es el sujeto de la oración. Las formas personales solo pueden conjugarse en primera, segunda o tercera persona, dependiendo de quién realiza la acción. Si la realiza el hablante, se conjuga en primera persona. Si la realiza el oyente, se conjugará en segunda persona. Y si no la realiza ninguno de los dos, ni hablante ni oyente, diremos que la acción está realizada por una tercera persona. Esas personas están afectadas por lo que llamamos número, es decir, si la acción está realizada por un único sujeto, decimos que está en singular. En cambio, si la ejecutan varios sujetos, diremos que está en plural. Tomando como criterio el número y la persona, podemos realizar dentro de las formas verbales la distinción entre formas personales y no personales. Las formas personales son aquellas que distinguen persona y número, es decir, aquellas que se pueden someter a conjugación. En cambio, las formas no personales son las que no distinguen persona ni número. Son el infinitivo, el gerundio y el participio. A partir del infinitivo vamos a conocer a qué conjugación pertenece el verbo. Otra de las informaciones gramaticales que nos aporta el verbo es el tiempo determinado en el que se realiza la acción, el proceso o el estado que designa el verbo. La acción puede ser anterior al acto de habla, por lo que se expresará en cualquier tiempo verbal que indique pasado. Puede ser simultánea al acto de habla, por lo que se expresará entonces en presente. O bien posterior al acto de habla, por lo que se expresará en futuro. Si repasamos cualquier tabla de verbos, veremos que las formas verbales son bastante numerosas para indicar el tiempo. Esto se debe a que el hablante necesita precisar con cierta exactitud cuándo se realiza la acción, el estado o el proceso al que se refiere el verbo. La conjugación verbal se organiza en tiempos simples y compuestos. Pero antes de pasar a explicarlos, observemos su formación. Los verbos están formados por raíz y desinencias. La raíz aporta la información léxica. Cantar, podemos separar su lexema o raíz, cant, de la desinencia de infinitivo, ar. A veces, la raíz puede estar formada por dos lexemas.
Vemos en este ejemplo un tiempo formado, una palabra compuesta, malvivir. Observamos dos lesemas, mal, viv y la desinencia de infinitivo. Junto a la raíz aparece un elemento sin significado, pero que nos va a permitir clasificar los verbos en su conjugación. Es la vocal temática, es decir, en las desinencias ar, o ir, deberíamos separar la vocal a, o i respectivamente de lo que es realmente la desinencia de infinitivo, la r. De esa manera, la vocal a correspondería a la primera conjugación, la vocal e correspondería a la segunda y la vocal i correspondería a la tercera conjugación. Las desinencias son los morfemas flexivos que solo aportan información gramatical. Vemos que hay de dos tipos. Por una parte, la desinencia de número y persona. Vemos en este ejemplo, anda, vamos. En la terminación mos es donde encontramos el número y la persona correspondiente a este tiempo verbal, primera persona del plural. En cambio, en la desinencia va encontramos la información de tiempo, aspecto y modo. Por tanto, anda, vamos, tiempo, pasado o pretérito, aspecto imperfectivo y modo indicativo. Las formas simples no necesitan de un verbo auxiliar, en cambio las compuestas sí. El verbo auxiliar carece de significado léxico y solamente transmite información gramatical. Para la formación de las formas compuestas usamos el verbo auxiliar haber. En el caso de la diapositiva vemos el ejemplo habíamos venido. Observamos que el auxiliar está conjugado en pretérito imperfecto en primera persona del plural y el verbo que queremos conjugar, venir, aparece en participio. Así se ha formado la forma compuesta que se denomina pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Es en el verbo auxiliar conjugado donde encontramos la información gramatical de persona, número, tiempo, aspecto y modo. La información léxica, es decir, el significado del verbo, en este caso acudir a un lugar, se halla en el participio. Pero haber no es el único verbo auxiliar que existe en español. Haber es el que nos sirve para conjugar las formas compuestas, pero existen otros, como el verbo ser, que es el que utilizamos para formar la voz pasiva, como puedes ver en el ejemplo. También los que se utilizan para crear las perífrasis verbales y de los que daremos buena cuenta más adelante en esta presentación, o los que utilizamos para crear las locuciones verbales, que también se estudiarán más adelante. El modo expresa la actitud del hablante ante la acción. En la conjugación existen tres modos. El modo indicativo, cuando la acción se percibe como algo real para el hablante. El subjuntivo, que utiliza el hablante cuando percibe esta acción como algo solo posible o la expresa como un deseo o una duda. Es decir, como su propio nombre indica, subjuntivo alude a la visión subjetiva del hablante ante la acción que quiere expresar. Fíjate en el ejemplo. Ojalá Juan haya llegado esta mañana. En este caso, el hablante percibe la acción como un deseo, por lo que utiliza la expresión ojalá y expresa el verbo en subjuntivo. El tercer modo es el imperativo, que presenta la acción como una exhortación o una orden. El aspecto nos informa sobre el desarrollo de la acción, es decir, si ésta está ya terminada o bien se está realizando en el momento al que se refiere el hablante. En consecuencia, podemos distinguir dos aspectos en las formas verbales. El perfectivo, que indica que la acción, el estado o el proceso al que se refiere el verbo está ya finalizado. Las formas verbales que indican aspecto perfecto son todas las formas compuestas, tanto de indicativo como de subjuntivo o de formas no personales. Solo hay una forma simple que indica aspecto perfecto, y esta es el pretérito perfecto simple de indicativo. Como su propio nombre indica, pretérito perfecto simple. El aspecto imperfectivo es el que indica o bien que la acción, el estado o el proceso
está ejecutándose, o bien cuando el hablante no le interesa marcar la finalización de la acción. Todas las formas simples, a excepción del pretérito perfecto simple de indicativo, marcan este aspecto imperfectivo. Aún así, el aspecto perfecto o imperfecto que presentan las diferentes formas verbales de la conjugación, digamos que se le quedan cortos al hablante cuando quiere precisar con mayor exactitud el momento en el que se encuentra la realización de la acción verbal. Es por lo que la lengua ha creado una alternativa, las perífrasis verbales aspectuales. Con ellas, el hablante tiene la posibilidad de expresar si la acción se encuentra, por ejemplo, en su comienzo, si se está realizando en un momento determinado, si se está repitiendo, etc. La voz nos indica si el sujeto de la oración es el que realiza o recibe la acción, el estado o el proceso que expresa el verbo. Para indicarlo no se utiliza ninguna desinencia especial para ello, sino que se expresa a través de una construcción. Por tanto, la conjugación habitual expresa la voz activa, es decir, aquella en la que el sujeto es el que realiza la acción expresada por el verbo. Si queremos expresar la voz pasiva, debemos realizar una transformación dentro de la oración, creando una nueva estructura. Lo haremos siguiendo los pasos que se indican en esta diapositiva. Partimos del ejemplo: el albañil ha construido el muro en 2 días. Para que podamos transformar una oración activa en voz pasiva, necesitamos analizar bien la oración. El sujeto sería el albañil, que es el que realiza la acción expresada por el verbo ha construido. Para transformar de activa a pasiva es necesario que el verbo de la oración sea un verbo transitivo. Los verbos transitivos son aquellos que necesitan de un complemento directo para tener un significado pleno. En nuestro ejemplo, el verbo construir tiene significado completo, pero este solo se completa en realidad cuando sabemos qué es lo que ha construido el albañil. En nuestro ejemplo, ese complemento directo sería el muro. Por último, en la oración identificamos un complemento circunstancial de tiempo, que nos indica cuánto tardó el albañil en construir el muro. Dicho esto, pasemos a transformar la oración. En primer lugar, el complemento directo de la oración activa, el muro, va a realizar la función de sujeto en la oración pasiva. Es lo que llamamos sujeto paciente o pasivo, porque ahora no va a realizar la acción del verbo, sino que la va a recibir. En segundo lugar, vamos a transformar el verbo, que está en voz activa, ahora debemos pasarlo a la voz pasiva. Para eso, ya sabes que necesitamos del verbo auxiliar ser. Es muy importante que mantengamos el mismo tiempo verbal que se ha utilizado en la voz activa. La razón es que ambas construcciones, la activa y la pasiva, deben ser equivalentes. Dicho de otra manera, deben dar exactamente la misma información, una que la otra. En tercer lugar, el sujeto agente o sujeto de la voz activa se va a convertir en lo que llamamos en sintaxis complemento agente. Es decir, al igual que en la activa indicaba quién realizaba la acción, también va a indicarlo en la pasiva, pero esta vez no como sujeto, sino como complemento preposicional. Para ello se va a ayudar de una preposición, en este caso la preposición por. Acabado este paso, el resto de complementos aparecen de nuevo en la oración pasiva, sin que haya alteración alguna, porque van a mantener su función. Por tanto, en 2 días se incorpora la construcción pasiva para indicar, al igual que ya ocurría en la oración activa, cuánto tiempo necesitó el albañil para construir el muro. Con esto ya tendríamos nuestra oración inicial en activa, transformada en voz pasiva. El muro ha sido construido por el albañil en 2 días. Fíjate en lo que indicábamos hace un momento. Las dos oraciones, activa o pasiva, ofrecen exactamente la misma información, por lo que resultan equivalentes en cuanto al significado léxico. En esta diapositiva vamos a trabajar lo que llamamos pasiva refleja. Esta forma de pasiva se diferencia de la pasiva que hemos explicado en la diapositiva anterior, es decir, la pasiva perifrástica, en que no vamos a necesitar de ningún complemento agente para formarla. Fíjate en estos ejemplos.
En todos ellos encontramos elementos en común. Aparece se como marca o morfema de la oración refleja, acompañando al verbo, que siempre aparece conjugado en tercera persona en voz activa. En todos los casos, el sujeto paciente concuerda con el verbo en número y persona. Así, en tarjetas de crédito concuerda en número y persona con no se admiten. En otro caso, el uso de mascarilla concuerda con se requiere. En el otro caso, devoluciones concuerda con no se aceptan. En el caso de se alquila o de se vende, es cierto que sobre el cartel no aparece el sujeto explícito, sino que está omitido. Si lo piensas, es lógico. Esos carteles estarían colocados sobre el piso, local, etcétera, que el dueño desea alquilar o vender. Por tanto, en estos casos deberíamos sobreentender como sujeto de se vende o de se alquila este piso, este local, esta parcela, etcétera. En cualquier caso, la oración refleja debe ser equivalente a la oración normal, es decir, en el caso de el uso de la mascarilla es requerido, sería equivalente a se requiere el uso de mascarilla o viceversa. Estaríamos, por tanto, ante dos formas de construir la pasiva, pero con el mismo significado léxico. Ahora vamos a explicar las perífrasis verbales, es decir, las construcciones verbales que nos ayudan a expresar otras características de la acción del verbo que se pueden expresar por la conjugación verbal. En las perífrasis verbales podemos distinguir dos tipos, las aspectuales y las modales, es decir, aquellas que inciden especialmente en el aspecto del verbo, esto es, en el momento en el que se encuentra la realización de la acción del verbo, si va a realizarse, si acaba de comenzar la acción, si se está acabando, etc. Y las modales, es decir, aquellas que tienen que ver con el modo. Esto quiere decir que expresan una actitud del hablante diferente a la del indicativo, el subjuntivo o el imperativo, como es la expresión de la obligación o de la posibilidad. Antes de explicarlas, vamos a ver cómo. En la construcción de las perífrasis podemos distinguir dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el verbo auxiliar, que va a ser distinto a los verbos haber y ser, que como ya hemos visto antes, nos sirven para crear los tiempos compuestos y la voz pasiva respectivamente. La segunda parte de la perífrasis es el verbo auxiliado, esto es, el verbo que vamos a utilizar, que es el que aporta el significado léxico del verbo. Este verbo auxiliado siempre aparece como una forma no personal del verbo, es decir, aparece en infinitivo, en gerundio o en participio, dependiendo del tipo de perífrasis que vamos a utilizar. En ocasiones también aparece una tercera parte en la perífrasis, es la que denominamos nexo, y que se utiliza para unir el verbo auxiliar con el auxiliado. No es necesaria siempre, y cuando lo hace, o es una conjunción, como la que aparece en el ejemplo, que, o bien una preposición. En el ejemplo se utiliza la preposición de. Léelo, acaba de salir. Pero se pueden utilizar otras, como veremos en los ejemplos que aparecen en las siguientes diapositivas. En las perífrasis que vamos a estudiar a continuación, vamos a reconocer el aspecto perfectivo o imperfectivo que presentan. Recordamos que el aspecto es una propiedad que poseen los verbos y las perífrasis verbales para señalar si la acción que expresan ha acabado o no en el instante indicado en la oración, es decir, se refiere a los diferentes estados del desarrollo de la acción expresada por el verbo. ¿Cómo reconozco el aspecto en una de estas perífrasis? Te puedes preguntar. Como puedes ver en los ejemplos, en he estudiado, la acción está acabada. En cambio, en estoy estudiando, la acción está en proceso en ese mismo momento, por lo que el aspecto es imperfectivo, porque la acción no ha acabado todavía. En acabo de estudiar, el aspecto es perfecto, porque la acción está recién acabada, y en llevo estudiados 2 temas de lengua, la acción está aún en proceso, porque si bien ya ha acabado de estudiar 2 temas, aún parece que le queda tarea por delante para terminar.
pero vamos a estudiarlas de una en las siguientes diapositivas. Son perífrasis aspectuales ingresivas aquellas que indican que la acción es inminente, pero que todavía no ha comenzado. En estos ejemplos se utilizan auxiliares inexos para expresar este aspecto. Tanto en la película está a punto de empezar como en va a caer una buena tormenta o en está por llover, la acción no ha comenzado todavía, pero se espera que lo haga inmediatamente. Las que aparecen a continuación, las que llamamos incoativas, en ellas la acción se encuentra en el momento exacto en el que ésta va a comenzar. Se echó a llorar, rompió a llorar, se puso a llorar o empezó a llorar, indican que la acción recién ha comenzado. Obviamente, el aspecto de las incoativas es imperfectivo, porque la acción no ha acabado todavía. Las perífrasis durativas son aquellas que nos indican que la acción está en progreso o en desarrollo. Puedes comprobarlo en todos los ejemplos que puedes leer aquí. Sirvan como ejemplo, estábamos leyendo el periódico o vamos ganando 2-0. No importa el ejemplo en el que te fijes. En todos, la acción está realizándose en ese momento, por lo que aún no está acabada y el aspecto es imperfectivo. Las perífrasis terminativas son aquellas que, como su nombre indica, la acción ya ha terminado, por lo que su aspecto es perfectivo. Lee los ejemplos. Dejé de fumar hace 2 meses o acabo de ver a Juan expresan acciones ya terminadas. Las perífrasis resultativas también indican, como las terminativas que acabamos de explicar, que la acción está acabada, pero insisten principalmente en el resultado de esa acción. Así, en está hecho desde ayer o en llevo estudiados 2 temas, se fijan en el resultado de la acción. En el primer caso, que la acción lleva acabada un día, y en el otro ejemplo, que ya has conseguido estudiar 2 temas. Las perífrasis habituales, como su propio nombre indica, señalan una acción que se realiza de forma habitual o rutinaria. Fíjate en los ejemplos. Solía montar a caballo cuando era joven, indica una rutina que el sujeto realizaba en su juventud. En acostumbra a tomar un café antes de trabajar, se refiere a una acción habitual que el sujeto realiza antes de comenzar su trabajo. Las perífrasis a las que dedicamos esta diapositiva se denominan reiterativas porque expresan una actividad que se repite. Así ocurre en los 3 ejemplos que aparecen. Te tengo dicho que lo dejes aquí. El hablante vuelve a repetir algo que ha dicho anteriormente. Lo mismo ocurre en te vuelvo a decir que lo dejes aquí o en he dejado dicho que te lo envíen. Antes de pasar a las perífrasis modales, vamos a recapitular lo que hemos aprendido de las perífrasis. Cuando la acción es inminente, utilizamos las perífrasis ingresivas. Si la acción acaba de comenzar, utilizamos las incoativas. Si la acción está en pleno desarrollo, se denominan durativas. Si por el contrario están recién terminadas, usamos las terminativas. En cambio, si la acción está acabada pero se fija en el resultado, las llamamos resultativas. Por último, si se quiere indicar que la acción se repite, utilizamos las perífrasis reiterativas. Si queremos expresar rutina, entonces utilizaríamos las habituales. Pasamos ahora a explicar las perífrasis modales. Como ya hemos indicado, con modales se alude al modo, es decir, a cómo interpreta el hablante la acción que va a expresar. Hay 2 tipos diferentes de perífrasis modales. Las potenciales, es decir, las que expresan una posibilidad, una duda, una probabilidad o una aproximación a la realidad. Y las de obligación, que como su nombre indica, el hablante expresa la obligación que siente en la realización de esa acción.
En esta diapositiva puedes observar ejemplos tanto de la expresión de la posibilidad como de la expresión de la duda o la aproximación. En puede que llegue pronto o en ella puede llegar pronto, el hablante siente como posible ambas acciones. No tiene la certeza de que vaya a ocurrir, pero sí cree en la posibilidad de que la acción se produzca. En el caso de deben de ser las 10 o en esto viene a costar unos 100.000 euros, el hablante no está seguro de lo que dice y por eso expresa las cifras de forma aproximada, sin asegurarlas de forma taxativa o concreta, sino dando cifras aproximadas. Aquí encontramos los ejemplos de uso de la expresión de la obligación. Las tres primeras, deber más infinitivo, tener que más infinitivo o haber que más infinitivo, son las que más se utilizan en la lengua oral y en la escrita cuando no se busca un registro oculto o literario. Debes llegar cuanto antes, tienes que llegar cuanto antes o hay que llegar cuanto antes, expresan la obligación tal cual. En cambio, el último ejemplo, has de llegar cuanto antes, es mucho más culto y seguramente sea más habitual en la lengua escrita formal y sobre todo en la literaria. En cualquier caso, los 4 ejemplos son equivalentes entre sí y nos sirven para expresar la obligación en la realización de la acción, estado o proceso señalado por el verbo. En las siguientes diapositivas presentamos una recopilación de lo explicado hasta aquí sobre las perífrasis aspectuales y modales. En ambas puedes consultar las opciones que se utilizan para su formación y ver que el repertorio de verbos auxiliares para crearlas es bastante amplio. Ahora llega el momento de explicar las locuciones verbales. Fíjate en todos los ejemplos que van apareciendo en la diapositiva. Si te das cuenta, todos tienen una característica común. En ellos aparecen combinaciones fijas de varias palabras que pueden ser sustituidas por un único verbo. Jugar con fuego se puede sustituir por arriesgarse. Dejarse la piel por esforzarse. Dar en el clavo por acertar. Lavarse las manos por desentenderse. Dejarse caer por aparecer. Echar de menos por añorar. O poner a caldo por criticar. De los ejemplos de la diapositiva anterior podemos deducir la definición de las locuciones verbales. Grupo de palabras fijo que todas juntas forman un único sentido. O dicho de otro modo, todas juntas, en grupo, solo tienen un significado. Es decir, por separado esas palabras no equivaldrían al verbo que las sustituye. Veámoslo en uno de los ejemplos. En lavarse las manos en ese asunto, la expresión conjunta lavarse las manos no significa literalmente quitar la suciedad de las manos, sino que ha perdido su significado literal para expresar una realidad bastante diferente, que sería desentenderse o no prestar atención en este asunto. En consecuencia, ¿qué características son las que definen a una locución verbal? En primer lugar, toda la locución sería una estructura fija. Lavarse las manos, echar un ojo, poner en claro, plantar cara, serían expresiones que no permiten ninguna modificación en las palabras que la forman. En consecuencia, no ocurre igual que en las perífrasis, donde podíamos distinguir un verbo auxiliar, un nexo y un verbo auxiliado, sino que todas las palabras funcionan a la vez, en conjunto, como un único verbo. Como última característica, debemos señalar lo que ya hemos indicado. Toda la expresión puede sustituirse por un solo verbo sinónimo. Sirvan de ejemplo, echar una mano se podría sustituir por el verbo ayudar, o la locución plantar cara podría sustituirse por enfrentarse. Ya solo nos queda aprender a distinguir una perífrasis de una locución verbal. Como puedes ver, en la perífrasis sería posible modificar o cambiar el verbo principal por otro. Voy a trabajar, voy a descansar. O tengo que levantarme y tengo que acostarme. Es decir, permiten modificaciones en el grupo. En cambio, esto no ocurre en el caso de las locuciones.
Podemos decir te echo de menos, pero no podemos cambiar menos por más. Sería incorrecto o ininteligible decir te echo de más. Igual ocurre en la locución saber a ciencia cierta, que no podríamos modificar por decir saber a ciencia equivocada. Otros ejemplos para comprobar que ese cambio no sería posible podrían ser los siguientes. En este problema va para largo, no podríamos decir este problema va para corto. O en se abrió camino en su empresa, no podríamos decir, por ejemplo, se abrió carretera en su empresa. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Espero que los conceptos que hemos estudiado hayan quedado lo suficientemente claros para que los puedas aprender y utilizar correctamente.